El viento gélido arrastra el polvo de siglos por las calles empedradas de Belchite. Casas sin tejados, muros perforados por la metralla. Un campanario de iglesia que se yergue, solitario, como un dedo esquelético acusando al cielo. Es un eco mudo, un fantasma de piedra, un recordatorio brutal de una guerra, de una tragedia. Pero bajo estas ruinas, bajo el olvido, yace una historia más oscura, un crimen que trascendió la sangre y el plomo. Una historia de expolio, de traición, de un oro que desapareció en la niebla de la historia. El patrimonio de una nación esfumado. ¿Lo sientes? Es el escalofrío que provoca la verdad oculta. Es el murmullo de millones de voces que preguntan, aún hoy, ¿dónde está nuestro oro? Nos contaron una historia, una narrativa oficial. Se nos dijo que en los años convulsos de la guerra civil, el envío del oro español a Moscú fue una decisión necesaria, una medida estratégica, un sacrificio heroico para salvar la República del avance fascista. Se nos habló de seguridad, de logística vital, de un depósito temporal, una fatalidad de la guerra. Esa es la mentira, la gran mentira. La verdad, fría y despiadada, es otra. Fue un acto de expolio, una traición grabada en el metal más preciado de una nación, un crimen contra el ciudadano común, una operación clandestina que despojó a España de su riqueza soberana, de su futuro, y que la condenó a décadas de miseria y dependencia. El oro de Moscú no fue un rescate, fue un secuestro, un atraco a punta de pistola, perpetrado desde dentro y desde fuera, que dejó a un pueblo entero desangrado y desposeído. Imaginemos un país, cualquier país, su reserva de oro. No es un mero capricho. Es la médula espinal de su economía, la garantía de su moneda, el escudo inexpugnable frente a la tempestad. Es la base de su soberanía, su independencia, su capacidad de maniobra en un mundo hostil. España poseía la cuarta reserva de oro más grande del planeta en 1936. Más de 780 toneladas métricas, un tesoro incalculable, una riqueza acumulada a lo largo de siglos. Pero, ¿qué sucede cuando esa riqueza es movida? No a la luz del día, no con la transparencia que exigiría un acto de tal magnitud, sino en la oscuridad, con nocturnidad y alevosía. El mecanismo fue simple, brutalmente efectivo, órdenes secretas. La noche del 14 de septiembre de 1936, 11.674 cajas, cada una con lingotes de oro, extraídas de las cámaras acorazadas del Banco de España, subidas a camiones blindados, transportadas, bajo la más estricta confidencialidad, hasta la estación de tren de Atocha. 48 vagones sellados partieron en la oscuridad. Destino, Cartagena. 4 barcos soviéticos, el Kine, el Kurs, el Neva y el Volgoles, esperaban en el puerto. El oro fue cargado en sus bodegas. El 25 de octubre los barcos zarparon, rumbo a Odessa en la Unión Soviética. En apenas 6 semanas, el 90% del oro español había desaparecido de suelo patrio. España, despojada. El crimen, en marcha. La trampa se había cerrado. España, convulsionada por la guerra civil, había entregado su destino financiero a una potencia extranjera. ¿Por qué? La narrativa oficial habló de la necesidad de financiar la compra de armas a la Unión Soviética, el único país dispuesto a venderlas a la República en ese momento. Se arguyó la seguridad, evitar que el oro cayera en manos de los sublevados. Razones de Estado, se dijo. Pero la verdad es que, una vez el oro en suelo soviético, su control sobre España se hizo absoluto. La autonomía, la soberanía, la capacidad de negociación se evaporaron. El ciudadano medio, el campesino que luchaba en el frente, la madre que hacía cola para un trozo de pan, el obrero que intentaba mantener a su familia, ¿qué sabía de todo esto? Nada, cero. Su futuro, su bienestar, la capacidad de su nación para reconstruirse, todo fue hipotecado por una decisión de unos pocos, un juego geopolítico oscuro donde la moneda de cambio era el patrimonio de todos. La trampa no fue solo militar o política, fue una trampa económica
que cerró sus fauces sobre cada hombre, mujer y niño español, condenándolos a una servidumbre silenciosa. Su riqueza, su oro, se había convertido en el combustible de una máquina ajena, y su destino en una partida de ajedrez jugada en los fríos despachos del Kremlin. Retrocedamos en el tiempo. Verano de 1936. España arde. El golpe de Estado militar ha fracasado en parte y la nación se desgarra en una guerra civil. El aire huele a pólvora y desesperación. La República, con Madrid sitiada, se encuentra en una situación desesperada. Las democracias europeas, Francia y Gran Bretaña, invocan la no intervención, le niegan ayuda. Solo un país se muestra dispuesto a tender la mano, la Unión Soviética de Stalin. Pero esta ayuda tiene un precio oculto, un precio que se pagaría con el oro de España. El presidente del gobierno republicano, Francisco Largo Caballero, y posteriormente su ministro de Hacienda y después presidente, Juan Negrín, se ven acorralados. La presión es inmensa. Moscú exige garantías, un aval para la compra de material bélico. Las promesas de ayuda militar soviética se materializan, pero la letra pequeña es siniestra. El oro, ese símbolo de la fortaleza nacional, se convierte en la única moneda de cambio posible. Los jerarcas soviéticos no confían en la estabilidad del gobierno republicano. Quieren el oro, en sus manos, en sus bóvedas. La historia de España estaba a punto de girar en un eje de metal precioso y traición. El Banco de España, con su inmensa cámara acorazada, se erige como el protagonista silencioso de un drama inminente. El 29 de septiembre de 1936. La orden secreta, parte del presidente Largo Caballero y de su ministro de Hacienda, Juan Negrín. El 25 de octubre, el oro español ya viaja rumbo a la Unión Soviética. Un total de 510.932 kilogramos de oro fino, 72.3% de la reserva total del Banco de España, un valor incalculable. ¿Entendemos la magnitud? No fue una pequeña partida, no fue una porción simbólica. Fue casi la totalidad de la riqueza acumulada por siglos, un acto sin precedentes en la historia económica moderna. Los documentos, si existían de forma clara, se perdieron o se ocultaron. Los pormenores de la transacción, las condiciones, los intereses, todo se mantuvo en la más estricta clandestinidad. ¿Qué garantía tenía España de que ese oro regresaría? Ninguna. La soberanía financiera del país se rompió en ese instante. El oro, que debía ser el salvavidas de la nación, se convirtió en su grillete. El punto de ruptura, el instante exacto en que el destino de España quedó sellado, no fue en el campo de batalla, sino en las oscuras bodegas de 4 barcos mercantes alejándose de sus costas. El drama humano de la posguerra española es desgarrador. Millones de vidas truncadas, hambre, miseria, ruina. La reconstrucción de un país devastado exige recursos, capital, confianza. Pero España estaba desangrada y desposeída. ¿Con qué se iba a pagar la importación de alimentos, maquinaria, medicinas? ¿Con qué se iba a reconstruir la infraestructura destruida? Las reservas de oro, vitales para cualquier nación en esa situación, simplemente no estaban. Se habían esfumado. Mientras en Moscú se discutía el depósito del oro español y Stalin lo utilizaba para sus propios fines geopolíticos, millones de españoles vivían en la indigencia. Las cartillas de racionamiento se hicieron parte de la vida diaria. Niños desnutridos, familias enteras buscando alimento en la basura, el exilio masivo, las cicatrices de la guerra se profundizaban con la herida de un país sin recursos, sin patrimonio. El oro, que podría haber aliviado tanto sufrimiento, que podría haber acortado los años de penuria, estaba retenido, utilizado o simplemente desaparecido. Una generación entera, la de aquellos que vivieron la posguerra, pagó el precio de una decisión que nunca comprendió, de un oro que nunca volvió a ver. Un expolio, un crimen contra la memoria y el futuro de todo un pueblo. La historia del oro de Moscú no es una mera anécdota histórica.
Es una parábola brutal, un espejo sombrío que nos muestra cómo las élites, impulsadas por ideologías o intereses ocultos, pueden despojar a una nación de su riqueza más fundamental. Ayer fue el oro físico, empaquetado y transportado en barcos hacia un destino incierto. Hoy el expolio ha evolucionado. Es más sofisticado, más silencioso, menos visible pero igual de devastador. No se necesitan camiones blindados ni barcos clandestinos. El oro físico ha sido reemplazado por la deuda, por activos estratégicos privatizados, por la disolución del poder adquisitivo de nuestras monedas. Observen el panorama actual. Naciones endeudadas hasta la médula, subyugadas a los mercados internacionales, a las decisiones de fondos de inversión gigantescos como BlackRock o Vanguard. Sus políticas fiscales, sus decisiones económicas, dictadas desde Bruselas, Washington, o los despachos de los grandes bancos centrales. La soberanía, esa palabra tan vacía, ha sido cedida por trozos, sin que la mayoría de los ciudadanos siquiera lo perciba. El patrimonio nacional, el oro virtual de nuestros tiempos, se evapora de otras formas, pero con el mismo resultado: el empobrecimiento de la mayoría en beneficio de una minoría. El crimen, hermanos, sigue el mismo guión, solo ha cambiado el arma. Los signos están ahí, para quien quiera verlos. Son precursores de un colapso silencioso que ya ha comenzado. La inflación galopante, esa ladrona silenciosa, roba cada día un trozo de nuestros ahorros, de nuestro poder adquisitivo. Nos dicen que es un fenómeno natural, una fatalidad del mercado. Mentira. Es una transferencia de riqueza organizada, una devaluación deliberada de la moneda, orquestada por los bancos centrales a través de la impresión masiva de dinero. La crisis energética y alimentaria, la fragilidad de las cadenas de suministro, la creciente dependencia de organismos supranacionales, cuyas decisiones no están sujetas a la voluntad popular. La consolidación de la riqueza en manos de la casta financiera, que decide el destino de millones con un clic de ratón. La deuda soberana que nos encadena a un futuro de impuestos crecientes y servicios públicos menguantes. El precio de la vivienda inalcanzable. Todo ello son los barcos que zarpan hoy. Son las cajas de oro que se van. Los cimientos de nuestra sociedad se están resquebrajando. Y la historia, implacable, nos advierte: lo que fue robado una vez puede volver a serlo. El colapso ya no es una hipótesis lejana. Es un murmullo inquietante que crece, día tras día, en el corazón de nuestras ciudades. Si nada cambia, si no se comprende este patrón histórico de expolio y manipulación, el futuro que nos espera es el de una mayor servidumbre económica. Las naciones se despojarán de lo poco que les queda de soberanía monetaria, convertidas en meros satélites financieros. Los ciudadanos, desprovistos de ahorros reales por la inflación y los impuestos, se verán atrapados en una espiral de dependencia. Una redistribución de la riqueza grotesca, donde lo poco que posee el común de los mortales se transferirá de forma casi invisible a las élites financieras y políticas. El resultado será un mundo de escasas oportunidades, de una clase media aniquilada, de un abismo creciente entre aquellos que tienen el control y aquellos que son controlados. La capacidad de decisión individual, la libertad económica, se reducirán a la mínima expresión. Un escenario donde la soberanía, tanto nacional como personal, se disuelve en el éter de los algoritmos y los intereses globalistas. Prepárense, porque si no actúan, este no es el futuro que podría llegar, es el futuro que ya está en marcha. Pero no todo está perdido. Aún existe una vía para el individuo, para quien se atreve a ver, a comprender. ¿Cómo blindarse frente a la voracidad de un sistema diseñado para el expolio? La respuesta no es sencilla, pero es la única posible. Primero, el oro físico. No el oro de papel, no los ETFs, sino el oro tangible, guardado fuera del sistema bancario. Ha sido el refugio ancestral y universal frente a la devaluación de las monedas y la confiscación de la riqueza durante milenios. Segundo, las tierras productivas, la autosuficiencia, la capacidad de generar tus propios recursos, alimentos, energía,
una parcela de tierra cultivable, una fuente de agua. La desconexión gradual de una matriz dependiente. Tercero, las habilidades, el conocimiento irreemplazable, aquellas capacidades que ninguna inteligencia artificial, ningún algoritmo puede sustituir fácilmente. Ser un artesano, un médico, un ingeniero, un carpintero, un agricultor, un maestro. Lo que es útil, lo que es esencial, lo que nadie puede quitarte. La diversificación. La descentralización. La única libertad real es aquella que no puede ser confiscada, que no puede ser digitalizada, que no puede ser controlada por los mismos que un día decidieron que el oro de una nación simplemente se esfumara. El oro de Moscú no es solo una página oscura en la historia de España. Es un grito de alerta, un recordatorio brutal de que el patrimonio de una nación, y por ende el de sus ciudadanos, es siempre vulnerable cuando el poder lo decide. Una advertencia milenaria, que la historia no se repite, pero rima. Y en este presente, las rimas son cada vez más claras, más amenazantes. Despierta, cuestiona, protege lo tuyo, porque la ignorancia es el primer eslabón de la servidumbre, y el conocimiento, la única arma contra el expolio silencioso. Para comprender las rimas de la historia y descifrar los crímenes que ocultan, suscríbete a El Archivo del Capital. El saber es poder, y en estos tiempos oscuros es tu única defensa.